Reducción de la democracia. Se podría decir que es una presión de más libertad y democracia desde los grupos sociales de la base de la pirámide. Y un esfuerzo por mantener el control y la dominación del Estado que viene desde la gente que tiene el poder, los grupos dominantes. También se puede decir que es 1% de la población mundial la que tiene todo el poder. La gente que quiere control y dominación del Estado para que no haya tanta democracia, lo hace para empoderarse y enriquecerse todavía más. En México tenemos un sistema político en el que los líderes ascienden al poder por medio de las elecciones limpias y competitivas. Desde la reforma electoral de 1996, queda aclarar que la capacidad que estos tienen de tomar decisiones en el ámbito público y de asegurar la gobernabilidad no está sometida en el escrutinio de los votantes de manera efectiva, ya que muchas veces se ven manipuladas las elecciones, ya sea porque contaron mal los votos, compraron a sus votantes o desaparecieron votos. Un caso muy famoso de fraudes electorales en México es el de 1988 por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Estuvo marcado por mentiras desde el principio, ya que hubo una pausa en el flujo de información que daba el colegio electoral sobre el conteo de votos. Pronto se corrió la noticia de que se cayó el sistema. El secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, declaró como ganador a Carlos Salinas de Gortari sin que hubiera cifras que lo respaldaran, pues los votos no habían terminado de contarse y había dudas sobre la caída del sistema oficial de conteo de votos, y esto provocó movilizaciones por parte del PRD y del PAN, quienes se manifestaron abiertamente en contra de este resultado. También otro punto es la desigualdad. La desigualdad acrecienta esta distancia entre los ciudadanos y sus mandatarios, pues el peso económico de los actores en la cima de la pirámide genera que las acciones de las autoridades no estén dirigidas a proteger a las mayorías menos favorecidas. En México, la base de la pirámide, la cual es la mayoría, se ve muy afectada por el Estado en general, ya que la gente con poder busca en beneficio de ellos y no hacen nada para mejorar. Un claro ejemplo de esto es la corrupción que ha vivido nuestro país durante toda esta historia. Otro punto es la gravedad de la situación en México, es que la confianza de los ciudadanos depositada en el voto le ha otorgado a los gobernantes poder y legitimidad, pero no han sido construidos de forma simultánea los mecanismos de pesos y contrapesos suficientes para vigilarlos. Un ejemplo es en todas las elecciones que ha vivido nuestro país, lo que se postulan por ser gobernantes prometen muchísimas cosas que nunca cumplen. La democracia no es solo dar el voto para ver si hacen su trabajo, sino es que involucren a todo el pueblo en cualquier toma de decisión importante. No solo tienen que involucrar a ese 1% enriquecido. Otro ejemplo claro de esto es Carlos Salinas de Gortari, ya que al final de su sexenio dejó una crisis económica muy fuerte para nuestro país, y además en su sexenio se levantaron en armas los zapatistas como señal de descontento hacia su gobierno lleno de corrupción y ejemplo de una apertura comercial que no tomaba en cuenta a los sectores históricamente lastimados como lo eran y lo son los pueblos indígenas. Aunque por otro lado, México también ha maximizado la democracia, creando instituciones públicas que ayudan a que la democracia se cumpla conforme los gobernantes digan, o dando oportunidades a nuestros segmentos que voten y brindando más oportunidades a grupos menos favorecidos. Por ejemplo, el voto a la mujer en las elecciones de 1955. Este fue un gran avance para nuestro país, ya que reconoció el sufragio femenino, lo que consiste en que la participación equitativa en la política para todos. Todos los cambios que se han hecho en las reformas electorales desde 1967 para poder lograr competencias entre partidos políticos. La independización del Banco de México desde 1994 imposibilita que el gobierno se financie a partir de medidas monetarias expansivas que resultan en altos niveles de inflación y es inestabilidad macroeconómica. La autonomía a partir de 1996 del Instituto Federal Electoral, INE, o IFE, evita que el partido en turno pueda manipular los resultados de los comicios a su favor, sin dificultad alguna, así intentando lograr menos fraudes. La fundación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1999 ha hecho exigibles los límites a la aplicación de la fuerza por parte de los agentes del Estado. Aunque estos avances han sido un gran avance para nuestro país, no han sido suficientes.
El manejo de la política y democracia en el país sigue siendo turbio y sin fines establecidos. Mi opinión con respecto a la democracia actualmente, digamos a partir de que Andrés Manuel López Obrador toma el gobierno, es que esa democracia puede llegar a reducirse, si no es que desaparecer, porque es un gobernante que quiere hacer su voluntad sin importar que haya asesoramiento por parte de organismos, de gente capacitada a nivel económico, etc. Somos un país tercermundista y desafortunadamente la educación es el principal problema, porque la mayoría de la gente que es la clase baja no tiene acceso, entonces se mantiene en la ignorancia y pues es más fácil de manipular. Hasta antes de él, para mí sí había democracia en el país, había libertad de expresión. Ahora creo que ya lo estamos perdiendo. Y digamos que a nivel mundial, Latinoamérica se caracteriza por ser países tercermundistas en donde hay mayor pobreza y hay mayor enriquecimiento en manos de unos cuantos, precisamente por la falta de educación. Entonces son más fáciles de manipular a diferencia de países de primer mundo. Esa es mi opinión con respecto a la democracia en México, que se ha ido reduciendo cada vez más. Y sí, el enriquecimiento está en manos de unos cuantos, pero para este sexenio, quién sabe qué vaya a pasar. Esa es mi opinión. Modelar la ideología. Este concepto trata de defensión contra un poder externo. Un poco más de cerca tiene que ver con la empresa para usar su control sobre los recursos para llevar a cabo una ofensiva para hacer retroceder la ola democratizadora. Por el lado liberal se parece esto, aunque habla sobre una preocupación que tiene sobre la libre democratización que había en los años 60, ya que era demasiada. Empezó siendo muy tranquila y conforme el tiempo pasaba la gente estaba más enojada con el gobierno y las cosas se descontrolaron. Buscan que la población vuelva a la pasividad y que se despoliticen. Los aspectos con más relación a este concepto en México son la educación. En México la educación tiene mucha desigualdad. Es difícil llegar a tener una educación de calidad, por lo que esto genera una población sin educación que es más fácil de controlar y manipular. Muy pocos mexicanos tienen acceso a una buena educación, por la cual en muchas ocasiones se necesita pagar. El gobierno por muchos años ocultó el movimiento estudiantil de 1968. No se mostraba en los libros de texto que ellos hacían por medio de una reorganización contra ellos. También lo ocultó para que no se mostrara la fría verdad que escondía esto y la falta de motivaciones que tuvieron. Esto es muy malo, ya que nos esconden la verdad y nada nos enseñan parte de una historia. La otra parte son los medios de comunicación. En este aspecto me gustaría más centrarme en Televisa, ya que está presente en uno de los medios de comunicación más importantes para nuestro país, que es la televisión. Televisa es considerado la empresa de comunicación más grande de habla hispana y la más grande a nivel mundial en el mercado de entretenimiento. Alrededor del televisor se reúne toda la familia y todo lo que ve y escucha se convierte en la verdad difundida y comentada. Televisa ha traicionado a México amafiándose con los regímenes del quietismo burocrático y también con los del cambio, como Fox y Calderón. El gobierno, mediante sobornos a Televisa, puede manipular o borrar información que no le conviene que llegue al pueblo. Uno de los casos más sonados y más recientes es la creación de la niña en el sismo del 19 de septiembre del 2017, Frida Sofía. Se cree que inventaron a esta niña para mantenernos distraídos de otros problemas que estaban pasando, y así pudieron mantener dispersa a parte de la población por unas horas de suma importancia. Igual la crearon por intereses económicos y políticos. Sobre el segundo punto de moldear la ideología, creo que la situación mediática en el país, específicamente en México, todos los años se ha manejado a través de los medios de una manera muy controlada por el gobierno. Es hasta estos últimos 2 sexenios donde se ha dado mayor libertad de expresión. Sin embargo, eso ha llevado a asesinatos de muchos periodistas.
Entonces, realmente, si existe una libertad de expresión, no lo sabemos. Que se organicen para hacer manifestaciones, pues esto no tiene ningún efecto si realmente no se hace de una manera racional. La educación. Sobre la educación, ¿qué le conviene al gobierno? No dar buena educación para poder tener gente no pensante y gente que pueda ser muy maniobrada. Por eso la reforma educativa que se había propuesto en el sexenio anterior la tiraron, precisamente porque no quieren a la gente que empiece a tener sus propias ideas, sus propios pensamientos, y no quieren a gente preparada. Quieren gente que pueda ser manipulada por el propio gobierno. Rediseñar la economía. Hoy en día las corporaciones transnacionales e instituciones financieras son las que rigen el mundo, ya no tanto los gobiernos. Son los que rediseñan la economía. Se apoderan de los bancos y ponen a los trabajadores a competir entre ellos. Reducen salarios y prestaciones, especulan con el dinero, crean políticas que no aseguran la seguridad de los trabajadores y así logran controlarlos. Un claro ejemplo de esto en México es desde el desarrollo estabilizador con Miguel de la Madrid, donde la industria eléctrica fue creada como el organismo que se denominó la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, o sea que la compró el gobierno. Se hizo el ISSSTE y la unidad habitacional con el conjunto urbano Nonololco y Tlatelolco, el conjunto habitacional Unidad Independiente de la Delegación Magdalena Contreras, y se caracterizó por un crecimiento en la economía mexicana del 6.6% anual y una inflación del 2.2%, en donde la producción agrícola fue sustituida por la industrial. El crecimiento industrial de México registró estas épocas que se basó en la expansión del mercado interno, propiciado por el crecimiento urbano y los efectos de la reforma agraria, además que fue fundamental la consolidación y la infraestructura de las comunicaciones en el sector de la energía y de gran trascendencia, la participación de la inversión extranjera que modificara el plan industrial. El Estado utilizó políticas económicas de proteccionistas, las cuales se utilizaron para proteger a los productores nacionales de la competencia extranjera, que también consistía en el cobro de aranceles o cuotas en las importaciones para encarecer el producto extranjero y que esta vez provocara que las compras de la estabilidad y precios de productos nacionales. Durante este modelo, México mostró una estabilidad económica y una baja inflación y crecimiento de las ciudades. México experimentó un crecimiento económico sostenido de la estabilidad y de los precios, con una tasa media de crecimiento del 6.56% y el PIB por habitante creció año con año 3.74%, una estrategia de desarrollo adoptada como para parte de la política económica de Adolfo Ruiz Cortines, que también fue parte de este movimiento, fue orientar a mantener un buen ritmo de crecimiento, por el cual se decidió hacer intentos para lograr estabilizar la economía nacional, mientras que en el sexenio de Adolfo López Mateos la economía adquirió características, lograr el mayor desarrollo a partir de la estabilidad monetaria, y así el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz retomó con mayor firmeza la política económica de su antecesor. Esto continuó y se aceleró cuando llegó el presidente Salinas al poder y hubo el boom petrolero que causó alianzas con empresas y se privatizaron los bancos, que generó estabilización en competencia internacional, pero no en la vista interna, y se hizo que la competencia entre los empresarios más grandes, que eran los que regían el poder del petróleo, tuvieran más poder que los pequeños trabajadores. Yo entendí que la reestructura económica se trata de impuestos que favorecen únicamente a las grandes empresas, generando con ello beneficios, pero solo a ellas y no a los empleados. Con esta reestructura pues se ve beneficiada la economía de las empresas, pero genera incertidumbre en el ámbito laboral.
Llevado a México, yo creo que podría adaptarse un poco a lo que sucedió en 1989 en el caso de Aeroméxico, en donde la empresa se va a una figura similar a una quiebra y el gobierno inyecta dinero a la empresa, se genera un despido masivo de 12,000 empleados aproximadamente y son recontratados en condiciones completamente diferentes y mucho más bajas, generándoles incertidumbre, pero a la vez pues una situación de necesidad en donde tienen que tener ese trabajo porque es mejor tenerlo, aunque sea en condiciones más bajas, que no tener empleo. Y la empresa se ve beneficiada, no solamente por la baja y disminución de condiciones laborales, sino porque también se ve beneficiada con estímulos del gobierno. Desplazar la carga. El fenómeno se conoce más como plutonomía, y es cuando la mayor parte de la riqueza es controlada por la minoría más rica del país. Se hace un nuevo modelo económico que hace que los impuestos sobre la riqueza bajen, pero los impuestos sobre los salarios y los consumos del diario se mantengan igual. Para mantener a los trabajadores contentos y sin alborotos cuando esto pasa, los empresarios o políticos crean el pretexto de que se están haciendo nuevas inversiones o se están creando nuevos empleos, aunque esto en realidad no sea cierto. Uno de los ejemplos en México puede ser Carlos Slim. Este señor puede perder $5,000 millones al año y seguir su vida cotidiana. Tiene reconocimientos del hombre más rico del mundo por 3 años consecutivos y cuenta con una fortuna de $69,000 millones. Mientras que en México, más de 20 millones de mexicanos viven en pobreza extrema. Esto también viene con el tema de los que más ricos casi no contribuyen con los impuestos o hasta logran saltarlos. El 95% de los que menos tienen son los que más aportan con impuestos, y el impuesto pagado por los ricos equivale al 5% de sus ingresos, lo cual nos demuestra una gran desigualdad social en el ámbito no solo económico, sino también político, ya que se le da preferencia a los más ricos cuando ellos son los que deberían pagar más porque obviamente tienen más, y a los más pobres son los que se les hace contribuir más cuando en realidad no tienen tanto con qué contribuir como las personas que sí lo tendrían, como es Carlos Slim, que es dueño de Telmex y de muchas otras empresas millonarias que tienen la economía de México en sus manos, y aún así no, por el IVA no paga no es tan perjudicado como las personas que no tienen. Para mí el segundo principio de desplazar la carga es el resultado de la avaricia, en donde anteriormente las personas con más dinero o empresas que más producían tenían que pagar más impuestos. Se pagaba impuestos dependiendo de lo que tú generaras, pero obviamente la avaricia de estas personas y empresas o corporaciones lo que quieren es recibir la mayor cantidad de dinero y poniendo la menor cantidad de dinero. Entonces al desplazar todos esos impuestos, desplazaron todos esos impuestos a la clase baja, a la clase media, a personas que no tenían tanta capacidad económica como ellos, para que ellos no pudieran tener que poner de su bolsillo para su clase económica. Es todo un teatro armado por estas personas para poder seguir con un estilo de vida ininterrumpido y que puedan seguir recibiendo la mayor cantidad de dinero cuando quieran. ¿Por qué la población no está infeliz o no está en contra de esto? La población, bueno, en México se puede ver bastante cuando se le da la promesa a la población de que se está creando inversión a las escuelas, a los trabajos, específicamente en la creación de empleos, porque lo que más busca esta gente, en este caso la clase baja media, es poder tener algo con lo cual mantener a su familia. Muchas veces no se cuestiona por tener ese trabajo, no importa que sea mal pagado o mal retribuido, pues se tiene un trabajo y muchas veces para ellos eso basta. Mientras tanto, para las grandes corporaciones es dar lo mínimo para ellos, tener lo máximo es dar lo mínimo para las personas, tener el máximo para ellos. Y eso es lo que se puede ver. Eso para mí fue el segundo principio y cómo lo relaciono con México. Concepto número 5. Atacar la solidaridad. La seguridad social está basado en un principio, en el principio de la solidaridad, el cuidar y preocuparte por los demás. La seguridad social significa que pagamos impuestos sobre la nómina para ayudar a los que más lo necesitan. Para gran parte de la población, eso es con lo que sobrevivían.
lo que significa que las personas que ganan lo suficiente para vivir, eso no tiene ninguna utilidad, lo que significa que algunos quieren destruirla, y una manera de hacerlo es desfinanciándola. Esta ayuda económica ayudaba también a que muchas personas pudieran tener la oportunidad de estudiar. Un ejemplo en México fue el movimiento social de 1968, también conocido como protestas de 1968 o revolución de 1968. Estudiantes de la UNAM, del IPN, entre otras escuelas, protestaron en contra de la represión, y aunque la protesta no llevó a un cambio político directo, llevó a un cambio de percepción en la población. Una consecuencia de este movimiento fue la masacre en Tlatelolco. Fue una matanza en donde murieron de 300 a 400 estudiantes y civiles, pero también trajo como consecuencia grandes cambios en México. A lo que nos referimos con atacar la solidaridad es que el gobierno o quienes tengan el poder buscan que la gente no se una. El gobierno reprime los movimientos sociales a través de los medios de comunicación, describiendo una realidad que ellos ven, pero no es la realidad para todos. Otro ejemplo en México es el movimiento médico de 1964 a 1965. Fue un movimiento social que involucró 4 paros laborales ocurridos entre el 26 de noviembre de 1964 y octubre de 1965, promovidos por médicos de las instituciones públicas de salud en México, en demanda de mejoras salariales, seguridad en el empleo y participación activa en los programas de enseñanza. Se unieron varios estudiantes y médicos para este movimiento, pero al final no lograron nada. Es un problema que sigue en pie. En conclusión, es necesario el fortalecimiento de los sindicatos para que los trabajadores gocen de condiciones de trabajo humanas y dignas apegadas a la ley. El principio de la solidaridad se basa en la cooperación de las personas en busca de lo mejor desde un punto de vista subjetivo e incondicional, es decir, el ayudarle a las personas que lo necesitan sin exigir nada a cambio. Sin embargo, este concepto de solidaridad nunca va a beneficiar a todos, y siempre va a haber un grupo de personas que no esté de acuerdo en otorgarle ayuda a los demás porque no creen que sea necesario o porque no les conviene nada. Un buen ejemplo es la educación pública. Bien sabemos que en México gran parte de los impuestos cobrados van otorgados al financiamiento de estas instituciones públicas. Y hay personas, y con personas me refiero a la gente que tiene suficiente dinero como para mandar a sus hijos a las escuelas privadas y darse el lujo de pagar las costosas colegiaturas, que no están de acuerdo que parte de su dinero sea otorgado a esas instituciones porque sus hijos ni siquiera están acudiendo a ellas, lo cual es egoísta porque sabemos que en México no todos tienen las mismas oportunidades económicas. Este ataque a la solidaridad provoca que en México la gran mayoría de las escuelas con un buen nivel académico sean privadas, lo cual conlleva a una desigualdad, ya que los jóvenes de familias pobres no pueden acudir a estas escuelas privadas, y esto hace que en México el nivel académico sea tan disperso. Esta divergencia de la solidaridad obviamente no causa ningún problema a la gente que tiene dinero y poder, pero sí a la gente que no lo tiene. Y desde mi punto de vista es fundamental el sentir empatía por los demás, ya que somos humanos y nos deberíamos de preocupar por los demás. Y el oprimir a la solidaridad es cruel y egoísta. Controlar las instituciones reguladoras. Las ordenaciones financieras son simplemente impulsadas con el objetivo de beneficiar a los interesados de mandatarios políticos y económicos. Así se da el tema también de la corrupción, mientras se retira en la idea de que el poder lo establece la riqueza. Un ejemplo en México es la crisis financiera del 2007 y el 2009. Los instrumentos financieros derivados incrementaron la especulación financiera que desencadenaron la crisis. La economía mexicana ha sufrido varios cambios que han provocado la pérdida de la soberanía de la política monetaria y del Banco Central. Esto trajo como consecuencias la extranjerización del sistema financiero y particularmente del banco. Su sistema pasó de prestaciones a empresas para que lograran un solo objetivo, actividades financieras demasiado arriesgadas. Esto ha provocado que el proceso financiero productivo disminuya, dificultando así el funcionamiento empresarial que permite la reactivación del mercado interno, así como la generación de un crecimiento y desarrollo de la economía de su conjunto.
El tercer principio, controlar las instituciones reguladoras, creo que se puede resumir a algo muy simple, que podría ser el dinero es poder. La mayoría de las ordenaciones financieras son impulsadas en base al bienestar de los mandatarios, obviamente políticos, regularmente apoyados por las grandes empresas. Muchas veces se busca el bienestar personal de estas personas, más que nada el bienestar económico, lo que los lleva a la corrupción, al desvío de recursos con tal de poder recibir esa parte del dinero. El ejemplo más claro que puedo dar refiriéndonos al país actualmente, a pesar de los innumerables ejemplos que existen de corrupción, tanto pasados como presentes, puede ser el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado, en el cual se le da al pueblo la idea de que hay una lucha como tal, pero en el cual pues se puede notar que el gobierno tiene tratos con estas organizaciones para poder recibir un bien económico de parte de ellos, si bien permitiendo que controlen una gran parte del país, a costa de ellos recibir parte de los tratos que estas mismas organizaciones puedan realizar con quien sea. El gobierno prefiere no intervenir con tal de recibir esa parte de bienestar, a pesar de que obviamente afecte a la población en general, pero es algo que se mueve por todas partes, no solo en nuestro país, sino en múltiples países, en donde pues básicamente un negocio principal puede ser la guerra, como se puede ver en Estados Unidos, y aquí en México el crimen organizado. Eso es lo que puedo entender por el tercer principio. Concepto número 7. Manipular las elecciones. Según la enmienda 14 dice que los derechos de ninguna persona pueden ser infringidos sin el debido proceso legal. La intención era proteger a los esclavos libres, pero se utilizó para empresas y corporaciones. Le dieron más derecho a las corporaciones que a las personas. En los 70 los tribunales decidieron que el dinero es una forma de expresión. El caso Ciudadanos Unidos contra Comisión de Elecciones Federales dice que cada corporación puede gastar todo el dinero que quiera, no puede ser restringida. Eso significa que las corporaciones que siempre han estado básicamente comprando las elecciones y ahora son libres de hacerlo sin ninguna restricción. Un fraude electoral es la intervención en un proceso electoral con el propósito de modificar los resultados, favoreciendo las posibilidades a ciertos candidatos y disminuyendo las posibilidades del otro. Un claro ejemplo en México fue en 1952, con el PRI ya formado y controlando las instituciones. Adolfo Ruiz Cortines llegó a la presidencia con denuncias de fraude por parte de Miguel Enríquez Guzmán, postulado por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, FPPM, y Vicente Lombardo Toledano, por el Partido Popular. La misma tónica se mantuvo en los procesos electorales presidenciales hasta que el fraude se hizo más evidente en 1988, cuando Carlos Salinas llegó tras la famosa caída del sistema, imponiéndose a Cuauhtémoc Cárdenas, quien denunció el fraude. En 2006, Andrés Manuel López Obrador denunció un fraude electoral porque no se habían contado bien los votos, aunque la FEPADE declaró válida la elección de Felipe Calderón. En 2012 volvió a haber una denuncia de fraude electoral. La presentó Andrés Manuel López Obrador en contra de Enrique Peña Nieto. Según las acusaciones, el fraude se habrá desarrollado desde los procesos de campaña por medio de financiamiento ilícito y reparto de tarjetas bancarias entre los representantes de casillas. Se declaró válida esa elección. La 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América tenía como principal propósito la inclusión y la igualdad de los antiguos esclavos dentro de la sociedad. Sin embargo, yo más bien creo que esto era la portada del libro y no realmente su contenido, ya que lo que realmente ocasionó es que las empresas y las corporaciones se ocultaran detrás de esta enmienda y lo utilizaran como escudo para aumentar su poder y su influencia dentro del país. Un ejemplo era que las corporaciones contrataban abogados para influir sus intereses dentro de la corte. Y realmente lo que ocasionó más bien esta enmienda fue otorgarles la oportunidad a las corporaciones y empresas para avanzar sus intereses corporativos. Más bien lo utilizaron como un escudo contra la regulación. Y su principal objetivo, que era la inclusión de los antiguos esclavos, llevó más bien a la creación de una nueva ciudadanía de la gente de color. Es decir,
la exclusión de la gente de color dentro de la sociedad. Y el tercer tema que me tocó fue someter al pueblo, que esto significa que la concentración de poder y de riqueza en un grupo, que hay en un grupo social, según el intelectual, o la concentración de poder que ha provocado en la democracia un auténtico círculo vicioso dirigido por el dinero. O sea, algo que se destaca por no ser actual, sino por aparecer en los tiempos de Adam Smith y su obra, que se llama La riqueza de las naciones. Y eso denominan a los grandes manufactores como los amos de la humanidad, ya que su poder era establecido por la cantidad de dinero sometiendo al pueblo para callarlos y así puedan lograr lo que sea sin necesidad de que estén haciendo huelgas y peleando. Porque él entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados, que queremos enjuiciar a Zedillo porque convirtió las deudas privadas en unos cuantos en deuda pública en el Fobaproa, y queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia porque después de llegar a un movimiento para establecer la democracia encabezó un operativo de fraude electoral para imponer a Felipe Calderón. Y entonces por eso nosotros queremos enjuiciar a Felipe Calderón, porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio, y queremos enjuiciar a Peña por corrupción, y queremos enjuiciar prácticamente de que a todos, pero pues no se puede. Un ejemplo es la conquista de México, que es el suceso donde se somete al pueblo mexicano por los españoles para poder apoderarse de su territorio y de su población. Que Hernán Cortés desembarca como en las costas de Cozumel, y así llegan posteriormente a Yucatán y de ahí proseguir su trayecto a Veracruz para continuar al territorio azteca, donde es recibido por Moctezuma, quien se muere en las manos de los españoles, y sucede con el trono de Cuitláhuac, quien muere a consecuencia de la viruela que fue introducida al Nuevo Mundo por los españoles, y sube posterior a Cuauhtémoc, quien es hecho prisionero de los españoles para decir de los tesoros. Esto significa la caída del gran imperio de Tenochtitlán, que está en manos de los españoles, y pues fue un periodo como la colonia, que pues, es prácticamente por lo mismo. En cuanto a la acción de someter al pueblo, que es como forzar al pueblo a hacer algo, y no necesariamente usando fuerza física, pero también como ideológica y así. Por ejemplo, cuando el Estado somete al pueblo a un sistema económico capitalista, o también puede ser cuando los españoles sometieron al pueblo al sistema español de religiones, donde les hicieron quitar las religiones que ya practicaban y hacer iglesias católicas. Y siento que ahí, o sea, el que está como en poder está tomando ventaja del que no está, para hacer las cosas a su manera y como aprovechándose un poco de su nivel de poder sobre personas que pues, no tienen, y además que son un poco ignorantes al problema, porque pues ni siquiera se cuestionan y ni siquiera tienen, o sea, como las bases para poder, o sea, como quitarse de este poder. Hola. Bueno, a mí me tocó el primer tema, que es fabricar el consenso, que es que el control que producen los medios de comunicación y la publicidad sobre las ideas tanto políticas como sociales en las ciudades, en los ciudadanos que cuentan con esos instrumentos de poder, y son utilizados por los gobernantes tanto en empresas como del propio gobierno para su beneficio, y también se habla de las cosas como las modas o mantenerse en estas que nos producen alejarnos de las luchas sociales y de lo que de verdad importa. Un ejemplo es lo que ocurre en los programas de televisión, de la radio, o en los que el director escoge y ordena transformar la información que va a ser retransmitida a la población según su ideología política o de los beneficios que obtengan por emitir dichas noticias. Los gobiernos del país participantes en la 9ª Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, que fueron reunidos en la Ciudad de México del 10 al 12 de junio del 2004, recordando que el próximo año se cumplen 3 décadas desde la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, que celebran en México en 1975.
una década de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y 5 años del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea, habla que la igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XX de la cumbre del milenio y de la octava Conferencia Regional sobre la Mujer. Teniendo en cuenta que durante la octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe realizada en Lima, en Perú, y en febrero del 2000, se acordó extender más allá la vigencia del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, teniendo presente que la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América y el Caribe. Y habla de la pobreza, la autonomía, economía y equidad de género y el empoderamiento, participación política y el desarrollo institucional que hay en México. Sobre la marginación de la sociedad, esto es un fenómeno que se da muchísimo en ciertas sociedades, y es cuando hay como un grupo de personas, una persona tiene un rasgo diferente a todos los demás, entonces en vez de integrarla tienden a marginarla y hacerla a un lado. Y siento que este fenómeno no está bien, porque en vez de tener como una sociedad unificada tienes muchos, y tampoco tienen que ser iguales, pero al integrar las diferencias de cada persona y de cada grupo, pueden llegar a tener una unificación y llegar como a acuerdos y vivir en una sociedad mucho más armónica, porque además las personas marginadas tienden a sentirse rechazadas y eso genera como un sentimiento de enojo y entonces no se integra bien la sociedad. Está feo. El segundo tema que me tocó fue marginar a la población, que es lo que hacen las élites de la humanidad para crear malas relaciones entre los miembros de la sociedad. Y esto atribuye a que las naciones se han convertido en una copia ideal de la obra de Adam Smith, es decir, todo para mí y nada para los demás, entrando en sí con su egoísmo de que yo tengo que estar bien, yo tengo que tener poder, yo tengo que ser mejor y los demás me da idéntico lo que hagan, me da idéntico su vida y así. Un ejemplo fue el de lo que pasó el 13 de agosto en la Ciudad de México, que la pobreza de México alcanzó el 53.5 millones de personas en pobreza. Y sin duda alguna las causas que lo originan son carácter estructural, lo que se expresa en el hecho de que no hay solo un municipio del país en el que no haya una cantidad significativa de personas que enfrentan las carencias como una realidad cotidiana. Hay muchísimas personas que día a día tienen que ver cómo conseguir el pan, cómo conseguir pan, de qué comida, o cómo darles de comer a sus hijos o así. Y la medición de la pobreza en el 2012 muestra que hay entidades en franco retroceso y que en cierto grado está cambiando rápidamente la geografía de la pobreza en el país, que los casos más emblemáticos de esta realidad son Guerrero y Puebla, que son los dos países, los dos países que tienen más pobreza. Asimismo, la pobreza impacta en la vida de las personas de manera desigual. En efecto, no es lo mismo vivir pobre cuando es niño o cuando es niña a cuando ya eres una persona adulta o una persona mayor, cuando su realidad está determinada por vivir con algún tipo de discapacidad o formar parte de algún pueblo indígena. Sobre la marginación de la sociedad, esto es un fenómeno que se da muchísimo en ciertas sociedades, y es cuando hay como un grupo de personas, una persona tiene un rasgo diferente a todos los demás, entonces en vez de integrarla tienden a marginarla y hacerla a un lado. Y siento que este fenómeno no está bien, porque en vez de tener como una sociedad unificada tienes muchos, y tampoco tienen que ser iguales, pero al integrar las diferencias de cada persona y de cada grupo, pueden llegar a tener una unificación y llegar como a acuerdos y vivir en una sociedad mucho más armónica, porque además las personas marginadas tienden a sentirse rechazadas y eso genera como un
sentimiento de enojo y entonces no, o sea, no se integra bien la sociedad. Está feo.